Muy buenos días, los saludo en el amor del Señor. Agradecidos un día más del Señor porque nos da el privilegio de poder reunirnos alrededor de su palabra para someternos a lo que ella dice. Y vamos a encomendar este tiempo en sus manos, vamos a estar orando para que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Tenemos su palabra con nosotros, así que vamos a encomendarnos a Él. Inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, agradecidos por tu bondad inmerecida hacia nuestras vidas, Señor, agradecidos porque podemos disfrutar de quién eres tú, Señor, para con nosotros. En esta hora te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, porque tenemos tu palabra, porque tu Santo Espíritu habita en nosotros los creyentes, Señor, y confiamos plenamente, Señor, en que tú puedes hablarnos en esta hora, Señor, puedes transformar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, Señor, cambiar la manera de pensar, Señor, y también afectar nuestra voluntad, Señor, nuestros hábitos, nuestras decisiones, Señor. Queremos honrarte en este tiempo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder hacerlo con todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este sermón haciéndolos pensar, no es la necesidad que lo digan, pero quiero que piensen, y yo sé que lo saben ustedes, cuál es el más grande mandamiento que hay en las Escrituras, ¿ya? ¿Cuál es el mandamiento más grande, el más importante que dio Dios a la humanidad, ¿ya? Que se encuentra en su palabra, contenido en su palabra, ¿ya? Las Escrituras lo dicen, ¿cierto? Lo expresan en más de una ocasión. El mismo Señor Jesús lo aclaró. Hay un gran mandamiento, ¿cierto? Que el Señor ha dado, ¿ya? Y quiero que tengan ese mandamiento en su cabeza, porque es interesante pensar en lo que significa ese gran mandamiento. Ese gran mandamiento no es leer la Biblia, ese gran mandamiento no es ni siquiera congregarse, ¿cierto? Ese gran mandamiento no es dar ofrenda, ese gran mandamiento tampoco tiene que ver con una prohibición. El gran mandamiento que el Señor nos ha dado no tiene que ver con prohibir, ¿cierto? Hacer ciertas cosas. En esencia, el gran mandamiento, como lo expresa la palabra de Dios, es amar a Dios. Así de sencillo. Eso tiene muchas implicancias, ¿cierto? Y tiene mucha relación con lo que dije recién. Pero en sí, en esencia, ese es el gran mandamiento que nos da el Señor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así lo expresa Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y desde allí, ¿cierto?, lo cita en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios. Amar a nuestro Señor con todo nuestro ser. Si es que algo nos quiere decir nuestro Dios, si es que algo nos manda este Creador que nos formó y nos conoce, nos dice que tenemos que amarle. Y le dice a toda la humanidad que tienen que amarlo a Él. Y en este tiempo quiero que esa sea la actitud con la cual nos enfrentemos al texto de hoy. Con ganas de poder entender qué significa ser una persona que ama a Dios, con ganas de ser, ¿por qué no?, un mejor amante de Dios. Quiero amarlo más, quiero contemplarlo, encontrarme con Él por medio de su palabra y saber amarlo mejor y amarlo más, porque si algo Él me demanda cuando me encuentro con Él en las Escrituras, es que lo ame, es que lo ame. Y quiero que con esa actitud vayamos al texto de hoy. Hoy día vamos a meditar en su amor, y no solamente en su amor, sino vamos a meditar específicamente cuando el pueblo de Dios rechaza a este Dios que lo ama, ¿ya? ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios rechaza a este Dios que lo ama, ¿ya? Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 al 27. Nos encontramos ya finalizando este libro que hemos estado estudiando durante un tiempo a través de las predicaciones, ¿cierto? El pueblo de Israel se encuentra justo antes de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Está a las puertas de la tierra prometida y Moisés aquí se encuentra despidiéndose de cierta manera del pueblo, preparando al pueblo para el ingreso a la tierra prometida. Y aquí en el capítulo 32 en específico, Jehová le mandó a Moisés que escribiera un cántico. ¿Ya? Y esto es un cántico que encontramos acá, que el pueblo cuando estuviera en la tierra tenía que cantar y recordar. Y esta canción tenía que pasar de generación en generación. Y es maravilloso como hoy día nosotros tenemos este cántico enfrente de nosotros y podemos nuevamente contemplar a este mismo Dios, ¿ya? Y este cántico habla de diferentes cosas. La semana pasada nuestro pastor Walter empezó, ¿cierto?, con esta exposición
de este cántico, y la primera parte del cántico hacía bastante énfasis en la bondad, en el amor, en la fidelidad de Dios. Habían expresiones maravillosas que Dios le estaba diciendo, bueno, yo soy esto para ustedes, yo soy la roca de su salvación, ¿cierto? Ustedes son la niña de sus ojos, y ahí aprendimos de mejor manera qué es lo que significaba que el pueblo de Dios sea la niña de sus ojos, ¿cierto? Y bueno, luego de que Dios declare quién es Él para el pueblo, la sección que viene ahora viene a anticipar el rechazo del pueblo hacia Dios y cuál iba a ser el resultado, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios rechaza a este Dios que los ama, ¿ya? Y cuando el pueblo rechazara a este Dios, el pueblo se iba a dar cuenta de varias cosas acerca de Dios. Iba a conocer mejor a Dios. Y voy a dar lectura de Deuteronomio 32, versículo 15 al 27. La palabra de nuestro Dios dice así: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos, entre los hombres, la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Entonces, nuevamente, este es un cántico que se iba, ¿cierto?, cantar de generación en generación. En este momento el pueblo está como, podríamos decir, en un buen momento, ¿cierto? Está con todo el ánimo de entrar a la tierra prometida, ¿cierto?, de quizás confiar en el Señor, que el Señor le iba a dar la victoria en la tierra prometida. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar en el corazón de ese pueblo en el futuro. Y ese pueblo tenía que hoy día entender lo que sucedería, cuál sería el resultado de rechazar a Dios y entender quién era su Dios, ¿ya? Y yo solamente en esta predicación voy a destacar 3 cosas acerca de Dios que este pueblo tenía que aprender hoy y que le iba a ser beneficioso para el futuro, ¿ya? 3 cosas que el pueblo tenía que aprender hoy acerca de Dios. ¿Para qué? Para que no llegue a rechazar a este Dios, para que se anticipe a estos resultados catastróficos. Y lo primero que podemos ver acá es que Dios se presenta como un Dios que no puede ser reemplazado. Un Dios que no puede ser reemplazado, ¿ya? El versículo 15 comenzaba diciendo, bueno, este pueblo va a entrar a la tierra prometida, va a comenzar a disfrutar de la bendición de Dios. Es como que toda la bondad de los versículos anteriores dijera, bueno, ustedes se engordaron con la bondad de Dios. Dios los bendijo, ¿cierto? El lenguaje es bien explícito. Te cubriste de grasa, engordaste, como que tienes rollitos. Eso literalmente significa la palabra que está ahí. Dice, bueno, este es un buen momento, ¿ya? Estás bien alimentado, estás llenísimo de la bondad de Dios, ¿ya? Le dice Jesurún, está refiriéndose a Israel de manera cariñosa. Es un título tierno para su pueblo. Dios está diciendo, bueno, ustedes son míos, yo los amo, los he prosperado, les he hecho experimentar mi bondad. Sin embargo, cuando ustedes estaban experimentando, estaban llenos de mi bondad, comenzaron a resistirse a mi amor y a mi gobierno. Comenzaron a rechazarme a mí. Eso es lo que dice el versículo 15. En ese momento de prosperidad, ustedes comenzaron a abandonar al Dios que los hizo y menospreciar la roca de su salvación. Abandonar a Dios. Estas son palabras fuertes que utiliza. No sé si dieron cuenta que como que comienza como a crecer la intensidad de las palabras que comienza a utilizar este cántico. Ya comienza diciendo, bueno, ustedes van a estar ahí y en su mejor momento se van a olvidar del que les dio las bendiciones que están disfrutando y me van a abandonar, ¿ya? Abandonar. Es una palabra fuerte. A menudo no utilizamos quizás esa palabra con respecto a Dios. ¿Sabes qué? Yo abandoné a Dios.
Pero esa es la palabra que utiliza la Escritura para una persona que, ¿sabes qué? No está viviendo amando a Dios, adorando a Dios. Es una persona que ha abandonado a Dios, que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios, que quiere a Dios lejos. Y eso es lo que quería Israel en ese momento. Quería a Dios lejos, lejos de Dios. Y no solamente que lo abandonaron, sino que les dice que lo menospreciaron, ¿ya? Esa palabra quizás no suena más conocida, menospreciar, ¿cierto? En nuestro idioma, una palabra compuesta, lo tratan como si tuviera menor valor del que realmente lo tiene, ¿cierto? Como si su precio fuera menor, ya como si no valiera mucho. Es como decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que Dios está un poco sobrevalorado para pensar que tengo que amarlo con todo mi ser, con toda mi alma, ¿cierto? Con todas mis fuerzas, por lo que lo trato como algo de menor valor, como algo de poco valor. En mi corazón o el corazón de Israel, otra cosa iba a tomar más valor que Jehová, que su creador, dice, o que su roca de su salvación. Y esto es como incluso un poco como irónico el contraste que hace aquí. Dice, Él es la roca de su salvación. Él es la fuente segura de fortaleza que va a perdurar de generación en generación. ¿Hay algo más valioso que eso? Bueno, ustedes tomaron en menospreciaron a la roca de su salvación. No están convencidos de que es lo más valioso, el mayor tesoro que la nación podía tener para con ellos. Más allá de las bendiciones, más allá de la bondad, más allá de la tierra prometida, más allá de las victorias en contra de los ejércitos, más allá de cualquier cosa. Lo mejor que podía tener la nación era tener a Dios con ellos. La nación no lo entendió. Abandonó a Dios y le tuvo en poco. Lo tuvo como algo de poco valor. Yo pensaba esto del menosprecio hacia Dios y pensaba como lo que sucede cuando uno se compra quizás como algún artículo electrónico. Algo que le costó. Los artículos electrónicos en general son un poco caros, ¿cierto? Requieren un esfuerzo adicional, un orden en el presupuesto. Usted se compra, no sé, un celular nuevo, un computador nuevo, no sé, algún gadget para el vehículo nuevo que cuesta dinero. Probablemente en los primeros días, como eso costó, y usted conoce y está muy consciente el valor que tiene eso para nosotros, uno lo cuida como hueso santo, ¿cierto? Es algo sagrado para nosotros, ¿cierto? No dejamos que los niños se acerquen, que nadie se acerque, nadie puede tocar eso que compramos porque el valor que tiene eso está latente, está vivo en nuestra cabeza, lo sabemos, incluso aún nos duele en el bolsillo el valor de eso. Sin embargo, cuando las semanas comienzan a pasar, le sacamos los plásticos protectores, ¿cierto? De a poco, botamos la caja, ya sabemos que no lo vamos a devolver, ¿cierto? Y como que el valor comienza a perderse, a pesar que el aparato sigue funcionando a la perfección, sigue cumpliendo exactamente el mismo propósito. Luego pasan los meses, ya se nos cayó un par de veces, ¿cierto? Está un poco más sucio, ya no lo limpiamos todos los días, hasta que llega el año y nuestro hijo lo anda masticando en la boca, aunque ese aparato aún sigue funcionando. Aún sigue teniendo valor, sigue cumpliendo ese propósito. Pero para nosotros ya no es tan valioso, ¿ya? Y probablemente en ese punto otras cosas ya tienen más valor para nosotros. Menospreciar a Dios es dejar de lado y dejar de entender qué valor tiene Él. Y esto normalmente se debe a que otra cosa en nuestro corazón capturó eso. Otra cosa dentro de nosotros comienza a tener más valor. ¿Sabes que salió un nuevo modelo de eso que tú tenías? Con Dios no pasa eso, pero en nuestro interior pasa eso cuando lo menospreciamos. Otra cosa comienza a tener muchísimo más valor que Dios, algo mucho más valioso, y no nos damos cuenta y comenzamos a intentar reemplazarlo. Lo menospreciamos. Eso es lo que hizo Israel, y de hecho es bastante explícita la enseñanza, es como, incluso para nuestros tiempos a veces parece un poco absurda, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta que no somos tan distintos a ellos. Y es que dice, bueno, lo menospreciaron. Y dice, bueno, ¿cómo lo menospreciaron? Si el Señor le está dando una tierra y les va a dar la victoria, y esa tierra es rica, va a fluir leche y miel, es abundante, es próspera. Y dice, bueno, lo menospreciaron. Otra cosa comenzó a tener más valor y comienza a hablar acerca de este reemplazo. Y dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres, ¿ya? Aquí ocupa la palabra demonio, ¿ya? Uno diría, bueno, ¿cómo una persona podría estar dispuesta a adorar a un demonio, cierto? Literalmente en el hebreo aquí se refiere a un ser bastante conocido en Mesopotamia en esos tiempos, ¿cierto? Era como una especie de ser espiritual que no era un dios, literalmente la palabra es chedú, ¿ya? Y este ser que se creía que existía era una especie como de guardián,
alguien protector, alguien poderoso, no como un Dios, pero era un guardián, un protector de la salud y del bienestar de los individuos, ¿ya? Y en esas tierras normalmente se temía a ese ser, ¿ya? Porque no se sabía si es que ese ser te podía traer bienestar o te podría traer prejuicio a tu vida. Entonces, para asegurarse, normalmente se le ofrecía sacrificios a este chedú o a este demonio, ¿cierto? Para asegurar, por si acaso, ¿sabes qué? Para apaciguarlo y que haya seguridad o bienestar para la vida del pueblo o de la familia, ¿ya? A eso se refiere con este término, ¿ya? Entonces, en cierto sentido aquí está diciendo, bueno, ustedes intercambiaron a Dios y estuvieron dispuestos a sacrificar a otro ser, en este caso a demonios, dice, simplemente ¿por qué? Porque estaban buscando bienestar, estaban buscando seguridad fuera de Dios. Y luego comienza a describir un poquito cómo iban a ser estos otros dioses, porque no solamente cayeron en esto, sino que podemos ver que pasó poquito tiempo antes que comenzaran a sacrificar dioses, a hacer templos incluso para otro tipo de dioses. ¿Y cómo eran estos dioses? Y el texto es como redundante aquí. Ahí mismo en el versículo 17, dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, y dioses que no habían temido vuestros padres. Como que ahí está redundando la palabra del Señor, no sé si se dan cuenta, diciendo que era como la novedad de estos dioses lo que atrajo a estas personas. Eran dioses que nunca en la vida habían escuchado, ¿ya? Que no tenían ninguna certeza de cómo era el comportamiento de estos dioses. Dioses que no habían conocido, dioses que vinieron recientemente, que iban a entrar a la tierra prometida y iban a conocerlos, ¿cierto? Eran nuevos dioses que capturaron su corazón. Ya uno de estos primeros dioses fue Baal, ¿cierto? El pueblo, los israelitas cayeron rápidamente presas del culto a Baal y a otras deidades cananeas. Y lo interesante es que estos nuevos dioses, que estas personas no conocían, eran nuevos, pero no eran tan nuevos. ¿En qué sentido? Es que estos nuevos dioses, si uno lo revisa, normalmente como que intentaban ser como una copia barata de Jehová. Como que falsificaban el carácter y el atributo de Jehová. Como que estos nuevos dioses a menudo ofrecían cosas que podían encontrar en el mismo Jehová. Podían encontrar un juez, un salvador, protección, o como Chedú, bienestar, ¿cierto? Un guardián, bendición, confianza. Eran como copias baratas, de cierta manera, del Dios que Israel ya tenía. Simplemente el hecho era que eran nuevos. Eran nuevos dioses. Eran nuevos dioses que se habían presentado delante de ellos. Y estos dioses eran copias baratas, no eran exactamente igual porque tenían cosas que Jehová no tenía, ¿cierto? Traían nuevas costumbres, nuevos ritos, y una de las cosas más novedosas que traían estos nuevos dioses es que traían imágenes, ¿cierto? Traían imágenes, traían estatuas, ¿cierto? Traían algo tangible a lo cual inclinarse y a lo cual sacrificar, ¿cierto? Eso era parte de la novedad de estos nuevos dioses, nuevas costumbres, nuevas imágenes, nuevas promesas que traían estos dioses, ¿ya? Y ante la novedad del pueblo de Israel se rinde, ¿ya? Y comienza a cambiar este tesoro, este valor que tiene Jehová por el poco valor o el nulo valor de estos dioses, de estos ídolos hechos con manos de hombre, ¿ya? Y la idolatría sería un problema constante para Israel. Si es que hemos hecho un recorrido rápido por el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de inmediato de eso, ¿cierto? Que de la idolatría fue un problema constante en la nación, y es por eso que en esta canción, este tema tenía que pasar de generación en generación. ¿Sabes qué? Tus hijos tienen que saberlo, y los hijos de tus hijos tienen que saberlo, y las generaciones siguientes tienen que saberlo, porque es un problema para el pueblo. Hay una tendencia a cambiar de lugar, a reemplazar a Dios, a creer que podemos reemplazarlo en nuestro corazón y buscar otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Idolatría. Y yo decía hace un momento que esto parece un poco absurdo quizás, en el sentido de cómo hay ritos y costumbres que son atroces de los otros pueblos. ¿Cómo es posible que estos israelitas pueden haber reemplazado a Dios de esa manera? ¿Ya? Ahora, la idolatría en las Escrituras no solamente se refiere a inclinarse a otras estatuas, ¿cierto? A otros ídolos de piedra. Las Escrituras, cuando hablan de idolatría, hablan también acerca de la idolatría de nuestro corazón, ¿ya?
Y creo que hacia allá va este mensaje. Por eso es tan explícito al mostrar a Israel, oye, ¿cómo tanto? Bueno, la Biblia nos está diciendo, ¿sabes qué? En nuestros corazones está esa misma tendencia a inclinarnos a estos dioses nuevos, a dioses que no conocieron nuestros padres. En Ezequiel 14:3 se menciona esta idolatría del corazón, como si nuestro corazón se estuviera inclinando, más allá que nuestras rodillas, nuestros brazos, ¿cierto? O que entremos a un templo pagano, ¿cierto? A adorar a otro Dios. Es nuestro corazón el que se inclina todo el tiempo a otros dioses. Ezequiel 14:3 dice, diles esto dice el Señor soberano, los israelitas han levantado ídolos, ¿en dónde? En la tierra, en el templo, en sus casas. Ezequiel 14:3 dice, los israelitas han levantado ídolos en su corazón, y han caído en pecado. El hecho de que no tengamos, ¿cierto?, estatuillas en nuestras casas no significa que tendamos a ser idólatras o que caigamos en la idolatría. No significa eso. Y la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Voltea tu vista a tu corazón y probablemente puedes ver que tu corazón todo el tiempo se está inclinando a algo. O se inclina a Dios o se inclina a otra cosa. Todo el tiempo nuestro corazón está gobernado, adorando, amando algo. O es a Dios o es a otra cosa. Todo el tiempo es así. Y la idolatría, en este sentido, en el sentido de inclinar nuestro corazón a algo, se podría definir en el hecho de tomar lo creado e intentar buscar en lo creado lo que solamente se puede encontrar en Dios. La idolatría podríamos decir que es tomar la buena creación de Dios e intentar buscar allí lo que solamente Dios ha prometido darnos. Es reemplazarlo, es intercambiarlo, ¿cierto? Romanos 1 habla acerca de eso, ¿cierto? De cambiar al creador por las criaturas, ¿cierto? Cambiar la verdad por la mentira. Habla acerca de eso. Y cuando lo vemos así, es igual de ilógico hacer ese reemplazo. De hecho, el Salmo 115 muestra lo absurdo, esta absurda decisión que tendemos a tomar. 115, versículos 4 al 8. Dice la palabra, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es la palabra diciendo, ¿sabes qué? Este reemplazo que hacemos en nuestro corazón por poner otra cosa en el lugar de Dios es absurdo porque estamos poniendo algo muerto. Estamos poniendo algo que no tiene vida. Estamos dejando que eso que no habla, que no toca, que no hace nada, nos controle y nos gobierne. Lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo queremos sentirnos amados, queremos tener paz, queremos tener seguridad, queremos tener refugio, queremos tener confianza, queremos tener placer y lo queremos tanto que ese deseo nos gobierna y lo ponemos en el centro de nuestro corazón y comenzamos a buscarlo en una carrera, en buenas notas, en un trabajo, en una pareja, en los hijos, en el ministerio, en el servicio, en el sexo. Tomamos lo creado y lo ponemos en el trono de nuestro corazón, buscando que nos dé lo que Dios ha prometido. Reemplazamos a Dios. Y el Señor les dice, bueno, hay un gran problema con ustedes, Israel le dice. Es que ustedes se están olvidando quién soy yo. Hay un problema fundamental y es que ustedes no están abriendo los ojos a quién soy yo. Y en el versículo 18 les dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. La novedad de estos dioses les hizo olvidar lo ordinario, lo común, lo normal, que era tener con ellos a un Dios sobrenatural, a un Dios extraordinario. La novedad del aparente brillo de estos nuevos dioses los hizo olvidar lo común, lo normal, lo ordinario que es tener con nosotros a un Dios extraordinario. A un Dios extraordinario con nosotros.
Este olvido, esta palabra olvido, no tiene que ver con tener simplemente mala memoria. Cualquiera podría decir, oye, se olvidaron de Dios, en ese tiempo no existían las pastillas para recordar, ¿cierto? Y hay varios aquí que tienen problemas de memoria. Yo tengo mala memoria, no soy una persona que tenga tan buena memoria, pero este olvido no tiene que ver con una capacidad, ¿cierto?, de funcionamiento de su cuerpo, ¿ya? Tampoco tiene que ver con que pasó el tiempo y simplemente se olvidaron, ¿ya? Como que comienza a pasar el tiempo y el tiempo es el culpable de que se hayan olvidado de Dios. Este olvido tiene que ver con una decisión. Tiene que ver con una decisión, ¿ya? Nosotros ocupamos el término olvido, ¿cierto?, de manera pasiva. Lo olvidé, estoy olvidando las cosas, ¿cierto? Estoy olvidando cuando era pequeño, mi infancia. No estamos decidiendo eso, pasivamente ocurre en nuestro cuerpo. Este olvido de acá tiene que ver más con una decisión, porque el versículo 15 comenzaba con la decisión de Israel de abandonar a Dios, de menospreciar a Dios. Y en ese mismo sentido dice, bueno, ustedes decidieron olvidar a Dios, despreciar a Dios, reemplazarlo, descuidarlo, desertarlo. Todos esos son sinónimos de esta palabra que se ocupa acá. Despreciar a Dios, reemplazar a Dios, descuidar a Dios, desertar con Dios, ¿ya? Decide el pueblo, ¿sabes qué? Voy a olvidar, voy a rechazar la idea de que Jehová es la roca de la salvación, ¿ya? Eso es lo que dice ahí. Él es la roca, bueno, decido creer que Él no lo es, que Él no tiene ese valor, que Él no puede, ¿cierto?, darse para sí ese título, ¿ya? Y luego aquí hay una especie de juego de palabras porque dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu creador, ¿ya? Otras traducciones lo dicen así, creo que es más preciso, dice, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Esa es la Nueva Biblia de las Américas. Ese término quizás es más claro, ¿cierto?, con el término que se utiliza en el hebreo, porque este crear que utiliza acá tiene la idea de una madre dando a luz a un hijo. Y Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes son míos, yo los amo, yo los engendré, yo los di a luz. Ese es el peso de las palabras de Dios acá. Soy su Dios, son mi nación, yo los amo, yo los engendré, yo los elegí. Y ustedes decidieron y están decidiendo o van a decidir olvidarme, reemplazarme, menospreciarme. El Señor quiere que su pueblo abra los ojos. En ese punto, cuando aún esto no ocurría, que abra los ojos del pueblo y digan, ¿sabes qué? Dios es irreemplazable. Dios realmente es la roca de nuestra salvación. Es como que el Señor estuviera queriendo que su pueblo se volviera a asombrar con quién es Dios. Que realmente se dieran cuenta, ¿sabes qué? Mi Dios es extraordinario. Es tan reluciente que a pesar de las novedades que pueden tener cierto brillo, ¿cierto? Me doy cuenta que nada puede reemplazar a este Dios. Nada lo puede hacer. Yo leía el texto y recordaba las palabras del salmista cuando dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Como que eso tiene que estar siempre en nuestros corazones. En este preciso momento, cuando estamos viendo esto, Señor, abre mis ojos para que me pueda dar cuenta cuán maravilloso eres tú. Para que en el futuro, cuando vengan cosas que nos tentaran para maravillarnos, no lo reemplacemos, porque estamos fascinados con el Dios que tenemos. El versículo 16 me lo salté a propósito, porque nos ayuda a conectar lo que viene más adelante. Y es que este pueblo iba a apostatar contra su Dios, iba a rechazarlo, ¿cierto? Iba a reemplazarlo. Y eso iba a tener un resultado. Y el versículo 16 anticipa eso. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. El pueblo se olvidó de algo. Bueno, se olvidó de muchas cosas de Dios. Se olvidó que Dios es irreemplazable, pero aquí está diciendo que este Dios al cual estaban reemplazando es un Dios celoso. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. Ahora, ¿qué nos provoca eso?
nos provoca como algo positivo o algo negativo. El pensar que tu Dios, el Dios del cielo y de la tierra, es un Dios celoso. Quiero convencerlos de que es algo bueno para nosotros que Dios sea celoso. Es algo buenísimo. Es algo extraordinario que nuestro Dios sea así. Que Dios sea celoso. A menudo asociamos los celos con algo malo y normalmente de manera humana experimentamos celos pecaminosos, ¿cierto? Sabemos lo que son los celos, quizás nos cuesta definirlo, pero lo sabemos, lo hemos experimentado. Y la Biblia cuando habla de celos muchas veces habla del celo que sintieron los hombres y normalmente era un celo pecaminoso. A veces se traduce esa palabra como envidia, ¿ya? Está muy asociada a eso. Es cuando, no sé, cuando la estéril Raquel no podía tener hijos y comenzó a sentir celos de Lea porque ella sí podía darle hijos a su esposo, ¿cierto? O cuando los hermanos de José vieron que José, ¿cierto?, había tenido ciertos sueños y pareciera que era el favorito del papá y sintieron celos, ¿cierto? Una envidia pecaminosa que de hecho lo llevó a tomar acciones severas contra su hermano, ¿ya? Los conocemos, yo no sé si es necesario que siga hablando acerca de qué es lo que significa experimentar celos, cómo experimentamos nosotros normalmente celos. Sin embargo, la palabra de Dios también habla de un tipo de celo que no es pecaminoso y que quizás no experimentamos normalmente. Pero la palabra de Dios habla de los celos, habla incluso de personas experimentando celos y que ellos no están pecando al experimentar ese celo, ¿ya? Y este celo normalmente se refiere a cuidar algo que es valioso para nosotros, es a proteger algo que es valioso, ya que nos pertenece y queremos cuidarlo, ya sinceramente, no pecaminosamente, no posesivamente, no destructivamente, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo le dijo a los corintios, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Pablo amaba a la iglesia y quería proteger a la iglesia. No sentía envidia para la iglesia, no era algo pecaminoso en contra de la iglesia. No era que Pablo está diciendo, bueno, ustedes son la iglesia de Pablo y me pertenecen y nadie más puede venir aquí a servir en esta iglesia. No, Pablo la amaba tan profundamente que sentía celo por ellos. Quería protegerlos, quería lo mejor para la iglesia. Era algo ferviente, una protección, una vigilancia ferviente que Pablo tenía con la iglesia de Corinto, ¿ya? Y eso se expresó de manera fuerte, ¿ya? Pero era celo, el celo de Pablo para con la iglesia, que provenía, dice explícitamente ahí el texto en 2 Corintios 11:2, de Dios, de Dios. Entonces, resumiendo la idea, este verbo a menudo expresa una especie de emoción muy intensa que va dirigida a un objeto, ¿cierto?, centrado en alguien amado, que puede ser algo pecaminoso o puede ser algo, ¿cierto?, que proviene de Dios, que no es algo pecaminoso. Y si uno profundiza en esta palabra, de hecho la Escritura normalmente lo utiliza para la relación matrimonial. Y el celo aparece cuando aparece una tercera persona, ¿cierto? Y es lo más natural. La Biblia dice que en la unión matrimonial tú eres mía y yo soy tuyo, ¿cierto? Cuando aparece una tercera persona, vamos a experimentar celo. El amante, ¿cierto?, hace que el celo de nosotros se encienda, se despierte, ¿cierto? Porque queremos proteger lo nuestro. Yo le pertenezco a él y ella me pertenece a mí, ¿ya? Yo la amo y quiero protegerla. Esto es un tercer factor que viene a destruir algo. Normalmente las escrituras lo utilizan así, ¿ya? Y es interesante, aún más interesante, de que Dios diga que Israel es como su esposa también. Y de hecho hay algunas ilustraciones bastante claras que hay en la palabra, no sé si se recuerdan del profeta Oseas, donde Dios le dijo a este profeta que él tenía que casarse con una mujer, quizás no de muy buena reputación, una mujer que no era muy conocida por ser fiel, sino que era conocida por ser infiel o una ramera, y Oseas se casó con ella y luego tuvo hijos con ellas, y esta mujer le fue infiel con varios hombres, y el Señor llama a Oseas a buscar a esta mujer, incluso a pagar un precio por esta mujer, a amar a esta mujer. Y el profeta tiene que hacer eso para que la nación se dé cuenta y vea lo que está sucediendo con este profeta, para que digan, ¿sabes qué? Ese es Dios y ese es Israel. Ese es Dios y ese es Israel. Israel lo único que tenía que hacer es ser una buena amante de su Dios. Porque si no, su Dios
iba a despertar. Y el celo de Dios iba a despertar. Porque su esposa estaba con otros amantes, o ídolos según este texto, otros ídolos. Entonces, que Dios sea celoso significa que Dios tiene una firme disposición a primeramente proteger y cuidar su honor. De hecho, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 25, se da el mandamiento de no hacer imágenes, ¿cierto? Y la razón que se da es que yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dios quiere proteger su honor. Dios quiere que no se le trate como algo de menor valor. Él sabe que lo mejor para su creación es tenerle a Él como lo más valioso, como lo más extraordinario. Él protege eso. Y es por eso que cuando se le reemplaza, Él es celoso. Y ahora lo interesante es que Israel es su pueblo. Y su pueblo tenía que glorificarla a Él, tenía que honrarla a Él. Entonces, el Señor está tan dispuesto a proteger su honor que va a hacer lo que sea necesario para que su pueblo le honre. Para que su pueblo entienda lo que está haciendo y le sea fiel. Eso es lo mejor que le puede pasar al pueblo. Lo mejor que le puede pasar al pueblo es que Dios mismo intervenga para que el pueblo le sea fiel. Que este Dios celoso le muestre al pueblo lo que está haciendo. Está corriendo detrás de amantes. Eso es. ¿Y eso es amor? ¿Eso es conveniente para Israel? Voy a leer una cita en Isaías 43, versículos 3 y 4. Estas son palabras de Jehová hacia el pueblo de Israel, hacia esta nación infiel. Y dice lo siguiente, voy a leer una traducción, que quizás ayuda un poquito más en la comprensión, pero la Reina Valera también está bien aquí. Isaías 43, 3, 4 dice, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Eso le dice Dios a su pueblo. Te amo. Te he elegido, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios y los amo. Ustedes tienen que ser fieles a mí, mire lo que he hecho por ti. Es hermoso este texto, porque dice, te he reemplazado, tenías que haber ocupado este lugar, pero ¿sabes qué? Puse a Egipto, cayeron juicios sobre todas esas naciones, siendo que tú tenías que estar allí, pero yo te amo a ti. Entendiendo así el celo de Dios es algo conveniente. Y abriendo los ojos a lo que eso significa, creo que hace mucho más sentido el hecho de que Dios sea provocado a ira por estas abominaciones. Y es que la idolatría es eso, es una abominación. Reemplazar a Dios en nuestros corazones es una abominación. Uno piensa en la India, piensa, no sé, en el hinduismo, piensa en las vacas sagradas, piensa en, no sé, adoración a animales, piensa en ciertos cultos, ciertos ritos. Uno ve documentales, de repente cuando visitan ciertas tribus y ciertos como ritos religiosos que tienen, que uno los ve y dice, esto es una abominación, esto es detestable, esto es algo asqueroso, es algo repugnante, ¿cierto? Sin embargo, cuando miramos nuestros corazones, nos cuesta reconocer de que eso que sucede es una abominación delante de Dios. Y es tan abominable que su ira se enciende. La ira de Dios es el hecho de que Dios deteste el pecado y trate con él. Y Dios nos ama tanto y ama tanto a su pueblo que está dispuesto a tratar con el pecado de su pueblo. Y eso lo está haciendo acá con Israel. Es tan celoso y los ama tanto que está dispuesto a que, ¿sabes qué? Voy a derribar todos los ídolos que hay en medio de ustedes. Como sucedió con Dagón. Esas estatuas van a caer. Voy a cortarles la cabeza.
están muertos. Los amo. Y eso probablemente duela, eso probablemente no nos guste. Pero Dios está comprometido aquí con su pueblo y va a hacer lo que tiene que hacer para tratar con su pueblo, con la idolatría de su pueblo. Hemos estado viendo que rechazar a este Dios que ama a su pueblo no iba a tener los resultados que ellos esperaban. La nación iba a buscar esperanza, bienestar en otros lugares y finalmente no iba a resultar así, ¿ya? El pueblo se iba a dar cuenta y tenía que darse cuenta que Dios no podía ser reemplazado. Y no solo eso, sino que el pueblo se iba a dar cuenta también que estar lejos de Dios no significa lo que creían ellos, ¿ya? Estar lejos de Dios no significa lo que normalmente nosotros creemos. Y quizás no lo experimentamos simplemente por misericordia de Dios. Pero aquí el pueblo se le está anunciando que va a tener que vivir un infierno. Y lo he mencionado en otras ocasiones en cuanto a qué es lo que significaba que esta nación dejara a Dios. Y para ellos en esencia era vivir un infierno, vivir cosas horribles. Y esta es la descripción que viene a continuación. Dice, bueno, la ira de Dios se va a encender contra ellos porque los menospreciaron. Versículo 19 dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Ya? El pueblo iba a tener que pasar por una especie como de pequeño infierno. Y el Señor lo iba a permitir porque iba a tratar con sus vidas. Y eso iba a significar para ellos estar lejos de Dios. Quizás nosotros no lo experimentamos así por pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios. Que estar lejos de Dios no significa explícitamente estas cosas, eso es gracia y misericordia de Dios. La misericordia de Dios, ¿sabes qué? Como que sobreabunda, rebalsa. Y llueve sobre justos e injustos. Esa es la misericordia de Dios. Pero cuando Dios habla en su palabra acerca de su ira, dice que su ira tiene que ser provocada. Hay un pastor que dice eso en un libro. Dice, es impresionante cómo nunca la Biblia dice que tú tienes que provocar la misericordia de Dios. Tiene que ser algo para que, por favor, la misericordia de Dios pueda llegar a tu vida. Dios es tan rico en misericordia que sobreabunda. Y toda la humanidad disfruta de alguna manera la misericordia de Dios. Sin embargo, cuando habla de su ira, ¿sabes qué? Tiene que ser provocada. Porque Dios es paciente. Es tardo para la ira. Pero eso no significa que el pecado le produzca indignación, que sea algo abominable para él. El pueblo enciende la ira. La ira de Dios tiene que ser provocada, tiene que ser encendida. La traición, el abandono, el desamor de la creación hacia el Creador encenderían su ira. A mí me llama mucho la atención el versículo 19 porque el lenguaje que se utiliza es como un lenguaje muy humano. Y yo estoy convencido de que el Señor lo utiliza así para que podamos entender un poco más quién es Dios. Él no es como nosotros. Él es impasible, no tiene las pasiones humanas que nosotros tenemos. No es que un día amanece, ¿sabes qué? Amanece de buen ánimo y otro día amanece de cascarrabia, ¿cierto? Del lado equivocado de la cama. Dios no es así. Él no es así. Sin embargo, en este texto y en el contexto de una canción, se utiliza un lenguaje muy poético y un lenguaje de emociones humanas para que podamos entender un poco la profundidad del problema que tenemos cuando somos idólatras. Y ocupa ahí la palabra nos enciende en ira por el menosprecio. Ese menosprecio, esa palabra que se utiliza en el versículo 19 en específico, se puede traducir como vejar. En la noticia a veces se escucha esa palabra, ¿cierto? Que alguien, no sé, sufrió vejaciones, dicen. Vejar, agitar, excitar o provocar el corazón de alguien en lo profundo, a un estado de ardor que conduce que tenga acciones específicas. ¿Ya? Nuevamente, es un lenguaje humano para de cierta forma podamos entender la profundidad del problema que es la idolatría. Y cómo el Señor, ¿sabes qué? Juzga el pecado, juzga la idolatría. A menudo cuando se leen estos textos, normalmente fuera del contexto de una iglesia, se afirma que Dios es un Dios ególatra, ¿cierto? Hoy mira, se enojó porque no fue el centro, ¿cierto?, de su adoración. Muchas veces se dice que el cristianismo tiene un Dios ególatra, un Dios caprichoso. Cuando alguien afirma eso, está
con sus palabras están dando a entender que no ha leído la Biblia, que no está entendiendo la Biblia, que probablemente visitó este versículo 19, se quedó con eso y lo va a utilizar en alguna conversación. Pero es una persona que no conoce a Dios. Y es que Dios en su palabra nos deja en claro que Él no nos necesita. Él no nos necesita. Dios no nos necesita. Él siempre se encuentra en un estado de perfección, de plenitud. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él no nos necesitaba. En su misericordia y en su amor, Él creó a los seres humanos y nos permite la bendición de conocerle, glorificarle, honrarle y disfrutar de Él. Ese es Dios. Dios no te necesita a ti, pero te dio la bendición de existir y de conocerle a Él y experimentar el mayor tesoro. Lo mejor que pudieras experimentar. Y en eso Dios se glorifica. Se magnifica. Es que Dios es por esencia eso, lo más brillante, lo más valioso, el mayor tesoro. Y eso significa que Él no puede darte verdadera paz, verdadera felicidad, verdadero gozo fuera de Él. Porque Él es lo que necesitas. Ese es Dios. Y cuando ocurre lo contrario, cuando intentamos nuevamente hacer ese reemplazo, ¿sabes lo que sucede? ¿Qué significa estar lejos de Dios? Significa experimentar todo lo contrario a lo que se experimenta cuando tenemos esta relación con el Creador. Vivimos de acuerdo a cómo el Señor nos diseñó para conocerlo a Él y para disfrutar para siempre, vida eterna, con Él. Se experimenta lo contrario. No voy a profundizar en cada una de las cosas que aparece acá. Voy a leerlas una vez más, ¿cierto? Parte del versículo 20 en adelante diciendo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Sigue hablando cosas muy severas, habla de juicio, pero de una forma muy amorosa. Son mis hijos, le dice. Ustedes son mis hijos. Y como un padre que ve que su hijo, ¿sabes qué? Está metiendo la pata, y el padre tiende le resulta difícil, como si le resultara difícil mirar a su hijo. A nosotros nos pasa, si vemos a nuestro hijo, ¿sabes qué? Metiendo la pata, nos resulta difícil creer incluso que hiciste eso. En un lenguaje humano, para que lo entendamos, Dios es espíritu, pero Él dice que esconde su rostro. Esconde su rostro de sus hijos. En ese momento, ¿qué pasaría si es que Dios escondiera su rostro de todo este mundo realmente? Si es que abandonara este mundo. Si es que dejara de sostener este mundo con su misericordia y con su gracia. ¿Qué sucedería realmente si Dios en este momento nos abandonara? Eso es el infierno. De manera práctica y pequeña, temporal, el pueblo de Israel lo experimentaría como consecuencia, ¿cierto?, de su infidelidad. Y ahí habla, ¿cierto?, versículo 22 en adelante: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seor, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males de sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, mis flechas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste negra, amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, el niño de pecho, como al hombre cano o con canas. No hay mucho más que agregar a lo que el Señor está diciendo con respecto al resultado del rechazo del pueblo de Dios hacia Dios. Simplemente nos deja ver la gravedad de los actos de la nación. Y experimentar eso debía llevarlos a entender, ¿sabes qué? Este es Dios. Y esto que está permitiendo debiera hacernos, no alejarnos, sino que acercarnos a Dios. Y entender que Él es celoso. Entender que a Él le provoca su ira a esto, porque Él no diseñó a su pueblo para esto. Si uno revisa la historia después en el Nuevo Testamento,
Y hasta nuestros días, los judíos hasta cierto punto nunca más volvieron a caer en cultos quizás como a estatuas o a ídolos como pasaba en el Antiguo Testamento. La idolatría continúa en el corazón, tomó otras formas, pero luego de todo lo que pasó el pueblo de Israel, al menos esa manifestación del pecado no se volvió a ver. El Señor estaba tratando con el corazón de las personas, de estas personas. Y hermano, hermana, amigo, te quiero invitar a meditar en el hecho y en lo que significa rechazar a Dios en nuestros corazones. A comenzar a entender que lo más probable, ese rechazo no va a tener los resultados que esperamos. Quizás lo tenga por un poco de tiempo, pero eternamente, si es que rechazamos a Dios, vamos a experimentar el abandono de Dios por la eternidad. Él nos va a entregar a lo que estamos eligiendo. Rechazar a Dios no tiene los resultados que esperamos. Solo como una ilustración final, y ya estoy terminando. Yo no sabía que mi familia iba a estar acá hoy día. Fue sorpresa, pero justo traía una historia familiar que sucedió hace unos 20 años atrás. Estábamos de vacaciones, en el verano estábamos de vacaciones en el campo, ¿cierto? Donde viven mis papás ahora. Y un verano en específico nos fueron a visitar unos hermanos, nos fueron a visitar un par de familias de aquí, de esta misma congregación. Nos fueron a visitar allá en el campo y pasamos como 2 semanas juntos. Y yo era chico, yo tenía como 10, 8 años, y como eran varias familias cristianas, a los adultos probablemente se les ocurrió la brillante idea de hacer una especie como de campamento. Ellos no lo llamaron así en ese tiempo, pero ahora yo lo veo para atrás, fue como un campamento cristiano, donde hicimos equipos entre las familias, ¿cierto? Nos mezclamos, se hicieron 2 equipos. Y claro, habían ciertas tareas que hacer y había que hacer los devocionales, aprenderse versículos de memoria, había que lavar la loza, igual íbamos acumulando, perdiendo puntos. Ese fue el verano en específico allá. Y el último día, el campamento que se inventó allá terminaba con una gran fogata. Como todo campamento, con una gran fogata. Y en el último día los equipos prepararon unas obras de teatro para seguir ganando puntos. Mi equipo preparó, creo que la crucifixión de Jesús. El otro equipo preparó la última cena, ¿cierto? Todo está muy memorable. Y yo creo que todos los que estuvimos ahí aún lo recordamos. Era perfecto, era memorable. Cuando de repente a uno de los hermanos que estaba ahí se le ocurrió una idea brillante. Él dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Que esto se recuerde para siempre. Aún más. Una idea brillante. La fogata se estaba apagando. Este hermano se introdujo en la oscuridad, como donde están los árboles, los pinos. Está lleno de pinos allá el campo, estaba. Se introdujo ahí en la oscuridad. Nadie lo vio. Y de repente aparece este hermano con una rama de pino de unos 2 metros. Tirándola. La fogata se estaba apagando. Y este hermano tomó la rama, la acercó a la fogata y la puso de pie en medio de la fogata. Él esperaba que esta mala decisión, tuviera el siguiente resultado. Él pensaba que si ponía la rama de pie, como acto final del campamento, la rama del pino se iba a consumir lentamente, así. El tronco se iba a ir bajando así. Y todos íbamos a estar ahí juntos conversando mientras la rama de pino se iba quemando así. E iba consumiendo lentamente esa rama. Lo que sucedió es que la rama se encendió en un segundo. Y por poco, casi todos los árboles de alrededor se encendieron y todo se transforma en un infierno. Hermanos, rechazar a Dios no va a tener los resultados que nosotros esperamos. Aunque pensemos que es la mejor idea, aunque estemos segurísimos de que va a ser maravilloso y de que va a ser nuestra vida mucho más memorable, no va a ser así. Nos va a destruir a nosotros y va a destruir a las personas que tenemos alrededor. Acércate a Dios.
Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, nosotros no hemos sido consumidos. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ayer estaba chispeando y esas gotitas cayeron sobre las personas que te conocen y también sobre las personas que no te conocen. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú sostienes este mundo y sostienes a los creyentes y a las personas que te rechazan. Eres paciente, Señor. Eres paciente con tus hijos también. Padre bendito, abre nuestros ojos. Ayúdanos a contemplar quién eres tú, Señor. A maravillarnos, Señor, por tu celo, por tu amor, por lo extraordinario que eres, Señor. Haznos conscientes de la locura que es, Señor, correr detrás de nuevos dioses, de nuevos ídolos, inclinar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros recursos, nuestra familia, nuestras finanzas, Señor, a cosas que no son tú. Señor, llévanos a buscarte de manera sincera, a encontrarte y amarte, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, conmuévenos, Señor. Abre nuestros ojos para poder mirar, Señor, las maravillas de tu palabra, Señor, porque tu palabra simplemente está reflejando lo maravilloso que eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, hermanos.